prepararnos. Ya están con la Biblia abierta. Si trajeron Biblia, a ver, quiero ver si trajeron, a ver si trae Biblia, levántela. No voy a ver si trae. Vamos a abrirla en el capítulo 18 del libro de San Juan. Y comienza diciendo: como Jesús hubo dicho estas cosas, se salió con sus discípulos tras el arroyo del Cedrón, donde estaba un huerto en el cual entró Jesús y sus discípulos. También Judas, el que le entregaba, sabía de aquel lugar, porque muchas veces Jesús se juntaba allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de ministros, de los pontífices, de los fariseos, vino allí con linternas y antorchas y con armas, como si fuera a prender un ladrón, ¿verdad? Como si fuera a prender a un mafioso, ¿no? Que se iba a defender contra él. Empero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de venir sobre él, salió adelante. Vean ustedes qué interesante. Jesús no se intimidó, sino que salió adelante y díjoles: ¿a quién buscáis? Respondiéronle: a Jesús Nazareno. También con ellos estaba Judas, el que le estaba entregando. Y como les dijo: yo soy, volviéronse atrás y cayeron en tierra. Volvióles pues a preguntar: ¿a quién buscáis? Y ellos le dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si a mí buscáis, dejad ir a estos, a los que estaban con él, a sus discípulos. En este capítulo podemos ver ya prácticamente el proceso en el que estaba entrando el Hijo de Dios, Cristo, nuestro Redentor, en el proceso donde por fin se llevaría a cabo la obra más importante y más gloriosa de todo el universo. Vemos aquí en este capítulo que Jesús estaba consciente de que todo esto acontecería con él. No estaba realmente ausente, sino que antes, al contrario. A todos sus seguidores, a sus discípulos, les comenzó a decir específicamente a ellos qué era lo que iba a suceder, cuál sería su fin, cómo llegaría al final y qué es lo que sucedería después de que él fuera muerto y crucificado. Ellos no ignoraban todas estas cosas. Sin embargo, vemos ya en este capítulo 18 que Jesús, al venir a ver a esa compañía que venían hacia ellos, salió adelante. Salió, dice la Biblia. No se intimidó, sino que salió, se impulsó para encontrarse con ellos, para enfrentarlos. ¿Y qué es lo que nosotros vemos aquí? Vemos la valentía de Jesús a un extremo muy especial. Y aquí se evidencia su determinación para ir a la cruz del Calvario. Escuche usted, se evidencia su determinación de ir a la cruz. Y de esta forma se puede ver su pureza, su santidad y todo lo que él había hecho, habiendo hecho bienes a los afligidos del diablo, esa santidad que él estaba de alguna forma Jesús manifestando al mundo serían profanadas al soportar el peor castigo que estaría cayendo sobre él. La ira de Dios estaría cayendo sobre él por nuestros pecados. O sea, la Biblia dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él para que nosotros pudiéramos ser curados, para que pudiéramos ser sanados y para que pudiéramos ser levantados. En el capítulo 22, versículo 53 del libro de Lucas, a esta hora se le llama la hora de la potestad de las tinieblas. O sea que
venía sobre Cristo el peor castigo que cualquier humano pudiera recibir en vida, porque a lo mejor hay personas que las torturan pero no soportan tanto, sino que al ser torturados mueren. Jesús soportó toda la tortura vivo. Y por eso es que vemos que llegó la hora en que sería entregado en manos de pecadores, la hora de la potestad de las tinieblas. Jesús salió hacia adelante porque Él verdaderamente estaba demostrando el amor tan profundo que sentía por nosotros. La Biblia dice que de tal manera nos amó que dio su vida por nosotros. De tal manera, es la expresión, pudiéramos decir, que resalta la intensidad y la grandeza de su amor. De tal manera. Era el tiempo aquí, del tiempo de la potestad de las tinieblas. Para poder entender cómo es esto, vayamos, por ejemplo, a la eternidad donde Dios habita. Dios habita en la eternidad. La eternidad es una dimensión donde no hay tiempos. La eternidad es un ambiente de un siempre un eterno presente. A lo mejor en nuestras mentes ya empezó a salir humo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo podemos entender que existe una eternidad donde no existen los tiempos, donde no existen los minutos, los segundos, las horas? ¿Cómo podemos nosotros entender esto? Porque es el ambiente y la dimensión en la que Dios habita. Es un eterno presente. Yo soy el que soy. Pudiéramos decir que está evidenciando la eternidad de un Dios que no tiene principio de vida ni fin de vida. Yo soy significa el que siempre ha existido. Dios es un Dios de hoy, del presente. En la eternidad no existe el espacio, ni el tiempo, ni la materia. Por eso, para poder Dios hacer este trabajo de redención, tuvo que venir desde precisamente esa dimensión de la eternidad. Tuvo que apropiarse un cuerpo, manifestarse a los hombres y a través de esta forma tener la oportunidad de rescatarnos precisamente del reino de las tinieblas. Pero para poder rescatarnos de las tinieblas tenía que permitir que el reino de las tinieblas tomara completo control en ese momento y que la ira de Dios cayera sobre él para poder nosotros ser liberados. Vean ustedes aquí lo precioso y lo maravilloso del sacrificio de Jesús. Es un sacrificio incomprensible. Hay muchos que a lo mejor, a pesar de haber servido ya por muchos años o caminado con Cristo por muchos años, no hemos resaltado el valor precioso que tiene precisamente el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Cuando comenzamos a ver de qué forma Dios lo hizo, siendo un Dios eterno, tuvo que venir a donde está el tiempo, donde está la materia, donde está el espacio. Es nosotros así como conocemos que es que Dios crió este universo. Crió todo lo que ves precisamente, pero también creó una parte que se llama tierra, que está en el primer cielo, donde existen los tiempos, las dimensiones, donde existe la materia. Entonces, aquí es donde está precisamente el tiempo, el espacio y la materia. Y nosotros nos encontramos desde que Dios nos crió, o sea, desde que comenzó Dios a crear todas las cosas. Lo primero que Dios crió es el velo donde Él se manifestaría a los hombres. Dice la Biblia en Apocalipsis que es el principio de la creación de Dios. Este es el principio. Y después, dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, la creación tiene un principio. Lo que no tiene un principio es el Creador. Por eso, cuando nos introducimos en la dimensión de los tiempos, nos encontramos
que desde la creación Dios, iniciando con el principio de esa creación, el velo donde Él se manifestaría, viene la creación angelical y el mundo donde nosotros ahora estamos. El mundo donde estamos es el mundo en el que Dios no habita, porque Dios no es parte de la dimensión de los tiempos. De acuerdo a la palabra de Dios, existen tres cielos, de acuerdo a la Biblia. El primer cielo es la atmósfera hacia abajo. Aquí se le llama el Aviatat de Satanás o la habitación de Satanás. Este lugar donde nosotros estamos. Y dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 2 y versículo 3, esto que es tan importante que nosotros lo entendamos y que verdaderamente podamos en este día apercibirlo para poder entender esto. Y dice aquí en esta porción del libro de los Efesios que en otro tiempo nosotros estábamos conforme a la condición de este mundo. ¿Conforme a quién? Al príncipe. ¿Cuál es el príncipe del que habla la Biblia? De la potestad del aire. El espíritu que opera, que se mueve, que obra y que trabaja en el ambiente de los hijos de desobediencia. Usted podrá a lo mejor pensar, si usted conoce una persona que hace y deshace, que es una persona que no tiene sentimientos, dice, ¿cómo puede esta persona no sentir nada por hacer tanto daño? ¿Por qué? Porque hay un mundo espiritual y un control espiritual en el que estas personas se adentran de tal manera que controla completamente sus vidas. Aquí está precisamente este ambiente, en esta atmósfera. Y Jesús venía a introducirse a ese mundo para destruir ese mundo y poder rescatar a los que estaban allí, presos en delitos y pecados. La obra de redención es una obra maravillosa, obra que no creeréis, decía el profeta, no creeréis si alguno os la contare. Entonces, ¿dónde se mueve este príncipe? Es el príncipe de la potestad del aire, se mueve en la atmósfera. Aquí en esta atmósfera en la que él gobierna, a este gobierno se le llama el príncipe de las potestades del aire, aire del griego que significa atmósfera, y él actúa de la atmósfera hacia abajo. Y Jesús, al introducirse a la dimensión de los tiempos, a donde está precisamente el sistema del mundo, donde existe el espacio, la materia y el tiempo, Cristo se introduce aquí y se pone, óigame bien, de alguna forma completamente adentrado en ese ambiente para que a través de esa forma Él pudiera rescatar a los perdidos y restaurar todo lo que nosotros habíamos perdido. Dice en el versículo 3 de Efesios 2, entre los cuales nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de nuestros pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira como los demás, como los que no tienen salvación, como los que no han recibido a Cristo. ¿Por qué nosotros pudimos salir de ese ambiente? ¿Por qué pudimos salir de esa atmósfera de tinieblas? Porque hubo alguien que nos rescató de allí. Dice la Biblia que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí es donde está el proceso de transición de la nueva especie que Dios está creando para poder servirle a Él. Pero esto solamente se pudo llevar a cabo cuando Jesús tuvo que pasar por ese sacrificio, dejar que el príncipe de la potestad del aire tomara el control, y pensaba que lo estaba destruyendo. Por eso Jesús le llamó la hora de la potestad de las tinieblas. El enemigo pensaba que al destruir a Jesús iba a terminar con la obra de redención.
Pensaba que al hacer que Cristo muriera, al momento en que Cristo muriera, Él estaba pensando que había terminado con los planes que Dios tenía para nosotros. Pero sin embargo vemos en la Biblia que después de que Cristo muere, a los 3 días resucita con poder. Y entonces es ahí donde se da cuenta el enemigo que la obra de redención nadie la puede detener. Al Cristo resucitar, entonces se levanta con poder y autoridad, y entonces nos dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús el príncipe de la potestad del aire se arrodille ante los hijos de Dios. Óigame bien, de alguna forma lo dominamos, pero no es porque nosotros lo dominemos con nuestro poder, con nuestra capacidad, con nuestro entendimiento, sino que es Cristo en nosotros el que hace la obra preciosa de la cual ahora estamos disfrutando todos los hijos de Dios. Qué preciosa es la Biblia, la palabra de Dios. Vemos entonces en Lucas 22:53 que esta era la hora de la potestad de las tinieblas, y prendiéndole lo trajeron. O sea, en el momento en que Jesús es aprendido, lo trajeron para poder, óigame bien, descargar toda la ira que el diablo tenía en contra de él. Escúcheme bien, tenía una ira tan profunda que estaba deseando deshacerlo, estaba deseando hacerlo pedazos, terminar con él a como diera lugar. Vemos que estas tinieblas entraron al universo con la caída de Lucifer. Según vemos Isaías 14, vemos allí cómo es que comenzó este reino a tomar el control del universo y especialmente de la tierra con la caída del hombre. Cuando la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, vemos que cuando Jesús o cuando Dios creó la tierra, no sabemos cuánto tiempo pasó, pero ya en el versículo vemos que la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía. ¿Y qué es lo que se movía en el ambiente? Tinieblas. No sé si ustedes ya lo notaron. ¿No dice así el versículo 2 del libro de Génesis? Vemos que desde ese momento comenzaron a gobernar las tinieblas. ¿Qué hicieron estas tinieblas? Destruyeron todo lo que Dios había creado. O sea, las tinieblas es la obra destructora del diablo. Por eso la tierra estaba completamente desordenada. Isaías 14, Dios le dice, porque tú destruiste tu tierra, mataste a su gente, la vaciaste, la destruiste completamente. Entonces quiere decir que estas tinieblas entraron cuando Dios lo echó del lugar donde lo había creado y lo echó por tierra. Y como no le gustó el lugar donde ahora estaba, lo destruyó. ¿Sabe por qué? Porque esa es su obra, es su naturaleza. La Biblia dice que Él vino ¿a qué? A hurtar, matar y destruir. No conoce otro oficio. No sabe otra cosa. Esa es su naturaleza. Está enojado contra Dios. Cuando Dios dice sea la luz, lo primero que Dios cría es el espectro electromagnético aquí en la tierra para que nosotros pudiéramos tener comunicación. Dios quiso que los seres humanos nos comunicáramos. Y para poder tener comunicación los unos con los otros y para que pudiéramos no solamente hacer esto, sino también tener comunicación con Dios. Porque a Él le interesa tener comunicación con nosotros. Si tú te sales fuera de la atmósfera, el sonido ya no viaja. Solamente esto sucede dentro de la tierra, porque Dios preparó un mundo para que nosotros viviéramos en Él, lo acondicionó perfectamente para que nosotros pudiéramos habitar en Él.
Y cuando vemos que si te sales fuera de la atmósfera, el sonido ya no viaja. Esto nos habla de un universo que está perfectamente bien afinado, perfectamente bien diseñado por Dios, y que Dios sabe muy bien lo que Él hace cuando Él cría las cosas. Pudiéramos decir entonces que Dios preparó este mundo para que lo habitásemos y puso aquí en la tierra todo lo necesario para que nosotros pudiéramos sobrevivir. Puso comida, puso agua, puso los vegetales, los suficientes nutrientes, vitaminas, minerales que produce la tierra para que nosotros pudiéramos sobrevivir aquí en esta tierra. Todo lo hizo perfecto. No solamente nos dio comida, agua, fuente de vida, sino que también dice la Biblia que le dio al hombre la sabiduría y la capacidad para que pudiera sobrevivir. Con estos puntos ya expuestos, dice la Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 2, y la tierra estaba desordenada. Y no solamente estaba desordenada, sino que las tinieblas comenzaron a moverse sobre toda la tierra. Esta es la condición en que la Biblia muestra la tierra. Dice que no se encontraba así desde el principio. O sea que en el principio la tierra no se encontraba de esta manera. En Isaías 45, versículo 18, vemos que Dios preparó la tierra para que nosotros viviésemos en ellas, para que el hombre la habitara. Versículo 18 del 45 del libro de Isaías, donde dice: verdaderamente tú eres Dios que te encubres, 45 versículo 5 es, ¿verdad? Donde dice que Dios creó la tierra para que el hombre la habitase. Y aquí es donde vemos nosotros que Dios preparó esta tierra para que nosotros pudiéramos sobrevivir en ella, pero en el principio vemos que esta tierra no estaba, óigame bien, destruida, sino que existió un mundo preadámico que fue destruido por Satanás. Y cuando Dios pone nuevamente las reglas y comienza Dios nuevamente a establecer este plan de redención, entonces es que comienza a trabajar y a obrar para poder restaurar y, óigame bien, nuevamente darle al hombre la posibilidad de nuevamente reubicarse con Dios. El plan de redención está diseñado para que nosotros nos reubiquemos con Dios, para que nosotros, a través de el sacrificio en la cruz del Calvario, nosotros pudiéramos tener la oportunidad de reencontrarnos nuevamente con nuestro Creador, con nuestro Dios. Por eso necesitamos aprovechar al máximo este tiempo de gracia que Dios nos ha dado, porque está a punto de terminar este tiempo de gracia. Gloria al Señor. El tiempo de la gracia está por culminar y los hijos de Dios necesitamos estar preparados, y estamos precisamente con la intención de que veamos que lo que Cristo hizo tiene verdaderamente un precio que no pudiéramos nosotros ni siquiera calcularlo, para que pudiéramos medir lo que significa, lo que verdaderamente es el plan de redención. Vemos entonces que aquí Cristo se presentó a una atmósfera donde las tinieblas tienen su reino. Escúcheme bien, Cristo se presenta aquí en la tierra, se presenta en una atmósfera, se presenta en un ambiente donde las tinieblas tienen su reino. Este reino es un reino, y la Biblia lo nombra como un imperio de muerte. Dice Hebreos 2:14: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Cristo también participó de lo mismo. ¿Para qué participó de lo mismo? Dice: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Entonces, la única forma de poder destruir esa atmósfera de tinieblas que contiene este reino
era que se presentara alguien como Adán, que tuviera las mismas características, que tuviera las mismas formas, que fuera de carne, que fuera de sangre, para que a través de esa forma pudiera el hombre ser nuevamente reestablecido. Pero no existía nadie que pudiera hacerlo. No hubo ni ángeles, no hubo ni principados, ni potestades, ni tampoco hubo un hombre capaz que pudiera levantarse y poder adentrarse en esa atmósfera de tinieblas donde está este reino y destruir a ese príncipe que estaba allí haciéndonos daño, destruyendo nuestras vidas, acabando con nuestro tiempo, destruyendo nuestras mentes, destruyendo nuestras pasiones, haciendo todo lo contrario a lo que era la voluntad de Dios. Pero sin embargo dicen que por fin Dios encontró a un candidato. Y este dijo: he aquí estoy para hacer tu voluntad. Hágase tu voluntad y no la mía. Y vemos que para poder destruir este imperio, Él también participó de lo mismo que nosotros. Y a través de esta muerte, entrando y poniéndose con gran valentía ante la potestad de las tinieblas, se enfrenta y dice que los confronta y les dice: yo soy Jesús al que buscan. Yo soy al que están buscando. Vemos cómo Él lejos de intimidarse, da el paso hacia adelante. Da con gran valentía y le dice: yo estoy dispuesto, no le tengo miedo al príncipe de la potestad de las tinieblas, porque a través de esta forma voy a librar del pecado y de la muerte a muchos. Voy a levantar un pueblo para mi gloria, para mi honra. Voy a hacer que Cristo, óigame bien, sea glorificado en mi vida, para que se cumpla ese plan de Dios que Él tuvo desde el principio. El plan de Dios es un plan de salvación que está diseñado perfectamente para que el hombre pueda servir, agradar a Dios con todo temor y reverencia delante de Él. Entonces, Dios quiere que nosotros conozcamos la verdad y quiere sacar de la oscuridad en la que nacimos para que pueda alumbrarnos con su luz, para que pueda Dios a través de este medio alumbrarnos y de esta forma podamos nosotros trasladarnos de las tinieblas al reino de luz, al que Él nos está llamando. ¿Por qué? Porque desde el momento en que comenzó Cristo la obra de redención, dice, mismo Jesús lo dice que pudo mirar a Satanás como caía del cielo como un rayo. Desde que Cristo se presenta aquí en esta tierra, comenzó a caer ese reino, y dice que lo podía ver con toda certeza que estaba cayendo ese reino, que el reino estaba siendo amenazado. Y cuando el reino de las tinieblas comenzó a ser amenazado, el diablo comenzó con sus estrategias a mover a las personas, porque él puede mover a la gente como él quiera, a la que no hace la voluntad de Dios. La gente que no hace la voluntad de Dios cree que es libre y que hace lo que le da su gana. Es mentira. Usted está haciendo la voluntad del príncipe de las tinieblas y no se ha dado cuenta. Este reino se mueve de esta forma. Comenzó a ingeniar la forma de destruir ese plan y se dio cuenta que algo estaba pasando y comenzó a mover todo lo necesario para destruir eso que Dios estaba comenzando, y comenzó matando todos los niños menores de 2 años. Porque quería impedir a toda costa, él quería seguir siendo el rey. Él quería seguir gobernando. Pero Jesús le dijo: no te voy a quitar el reino de esta tierra. El reino no es de aquí. Mi reino no pertenece aquí. Mi reino no es de este mundo. Mi reino es un reino eterno. Y los que me sigan van a heredar ese reino, no aquí en la tierra, sino en el reino de los cielos.
Por eso cuando nosotros oímos la palabra de Dios, nos inspira este ambiente de Dios. Y nos hace entender, nos hace ver que el reino al que Cristo nos ha llamado no es de aquí. O sea, aquí vamos a seguir siendo siempre los mismos. Nosotros no buscamos acomodarnos tanto en esta tierra, porque aquí el tiempo es muy corto. Nosotros no vamos a durar mucho tiempo aquí. De hecho, la Biblia dice: ¿de qué le sirve al hombre si se ganare todo el mundo y luego al final pierde su alma? ¿De qué le sirvió? Pudo haberse ganado los reinos del mundo, pudo haber tenido lo mejor de la tierra, pudo haber sido una persona deseable, una persona poderosa, pero al final de cuentas se pierde en la eternidad. ¿Qué va a hacer? ¿Por qué? Porque no se dio cuenta que hubo alguien que vino para destruir ese imperio de tinieblas y de muerte que rodea esta atmósfera en la que nosotros vivimos. ¿Por qué cree que cuando llega este mes se empieza a mover ese espíritu diabólico para que nosotros no sirvamos a Cristo, para que seamos indiferentes a Él? Por eso los brujos, los hechiceros, toda esa gente que trabaja para el reino de las tinieblas están haciendo hasta sacrificios para que la iglesia de Cristo sea una iglesia dormida y que no sirva a Jesús como debe de ser. Para que venga a dormirse al servicio, para que esté indiferente a la palabra, para que no ore, para que no glorifique a Dios, para que no lea la Biblia. Todo ese ambiente espiritual es real y se mueve en este mundo, y más en este mes. El mes donde todo parece inocente. Todo parece inocente, el triqui-traca es muy sencillo. ¿Qué tiene de malo eso? No, es algo que va mucho más allá de lo que nosotros pudiéramos imaginar y entender. Es un reino que está activo. Está activo. Cristo lo destruyó, pero no para todos, solamente para aquellos que le sirven a Él. De hecho, el reino de las tinieblas ya cayó, pero muchos no han entrado al reino de su amado Hijo. Muchos no han entrado al reino de la luz de Jesús. Y por eso es que siguen viviendo de la misma manera, porque todavía no han podido ver que esa obra destructora está activa. Y si esa obra destructora, esa obra de las tinieblas está activa y nosotros no estamos activos en el Espíritu sirviendo al Señor, ellos van a comenzar a tomar el control de nuestras mentes, de nuestras pasiones, de nuestra vida, y poco a poco nos van a ir enfriando, poco a poco van a irnos sacando del ambiente espiritual en el que Dios quiere que nos desarrollemos, hasta que nos convirtamos en unos indiferentes. ¿Y saben qué? Cristo detesta la indiferencia y la frialdad. Es más, dice en Apocalipsis que el que es tibio, ¿qué dice Dios que va a hacer con él? Díganlo ustedes, ¿qué va a hacer Dios con los tibios? Los vomitaré de mi boca. Un reino que se está moviendo, un reino de muerte que está activo, y las personas que se mueven en ese reino, los instrumentos que el diablo utiliza, hacen cualquier cosa para que las iglesias no prosperen. Hacen sacrificios, hacen los gastos que sean, le dan la publicidad que sea a Halloween a cuesta de millones de dólares, con tal de que se invada la atmósfera y que muchos sean enredados. Es impresionante, pero es una realidad que es un reino activo de tinieblas, que si nosotros no lo distinguimos, no vamos a poder visualizarlo ni entenderlo. Jesús tuvo que someterse a ese reino de tinieblas para rescatarnos. Pero el mundo está oscuro y va a estar más oscuro que nunca. Y cuando conocemos nosotros la verdad, dice la palabra de Dios que la verdad nos hace completamente libres. Nos hace libres del pecado, nos hace libres de las tradiciones de los hombres,
nos hace libres del ocultismo, nos hace libres de todo lo que tiene que ver con ese reino de tinieblas que se mueve en este mundo. Y vemos aquí que Jesús venía a enseñarnos el control sobre la naturaleza de nuestro Dios. Cuando Él se somete a este reino, estaba sometiéndose con la intención de destruirlo y de que todos sus seguidores pudieran también ser más que vencedores, así como Él lo fue. Y al enseñarnos Él su naturaleza, lo hace con la intención de que nosotros, obteniendo la naturaleza divina de Dios a través del nuevo nacimiento, nosotros podamos lograr también vencer ese ambiente de tinieblas que se mueve en medio nuestro. Y el apóstol Pablo aconseja algo muy, muy importante para que nosotros podamos vencer ese reino. En el libro de los Efesios capítulo 6, vayan ustedes conmigo a este libro de Efesios capítulo 6. Y vean ustedes cómo comienza el apóstol Pablo diciendo esto. Vean ustedes la fórmula para poder estar fuertes en Jesús. Vestidos de toda la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 11. O sea, nosotros tenemos que vestirnos de la armadura de Dios. Vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo o las acechanzas de las tinieblas. ¿Cómo nosotros podemos protegernos a través de esta vestimenta espiritual que solamente la podemos nosotros obtener con la dedicación, con el ayuno, con la oración, con la lectura de la Biblia, con la consagración? Es la única forma de poder obtener esta armadura de Dios. Si nosotros nos vestimos de esta armadura de Dios, vamos a poder estar firmes contra todas las acechanzas del reino de las tinieblas. Porque no tenemos lucha con el compadre ni con la comadre, sino contra los espíritus, contra potestades, contra gobernadores de este mundo. Óigame bien, señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales que vagan en los aires. Óigame bien, Cristo ya destruyó el reino de las tinieblas, pero los que los siguen a Él son los únicos que pueden tener esa visión y ese discernimiento de lo que es las tinieblas y lo que es la luz admirable de Jesús. Cuando tú descubres el reino de luz, ya el reino de las tinieblas completamente lo identificas. Y ya no tienes que andar diciendo, ¿cómo se debe vestir una mujer? No, tú ya te vistes como debe de ser, con modestia. Si estás preguntando todavía esas cosas tan simples, es que no estás en el reino de la luz. Y yo me he visto como yo me dé mi gana. Bueno, entonces no estás en el reino de la luz, porque el sacerdote, cuando entraba a administrar en el santuario, no se vestía como le daba su gana. El sacerdote. Dios le decía cómo debía de vestirse, qué prendas utilizar, el pectoral, el cinto, todo absolutamente. Si quieres entrar a la presencia de Dios, vas a tener que cuidar todas esas áreas de tu vida. Vas a tener que estar consciente que estás dentro del ambiente del reino de luz. Y el reino de las tinieblas ya no tiene nada que ver con nosotros. No puede invadirnos, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron. Aquí todo es hecho completamente nuevo. Es un ambiente distinto. Dios se está desarrollando en nosotros. Y a Dios le gusta la santidad. Y sin santidad nadie verá al Señor. Y yo quiero ver a Cristo. Yo quiero encontrarme con Él. Yo quiero estar en el reino con Él. Y no me lo voy a perder, pase lo que pase. Tenga que pasar lo que tenga que pasar. Cristo está con nosotros como poderoso gigante. Vemos entonces aquí la importancia que tiene de
tomar toda la armadura, o sea, es una vestimenta sagrada como la del sacerdocio. ¿Ya me escuchó bien? Óigame bien, vestíos, eso quiere decir vístete con la armadura de Dios. Cuando nosotros entendemos esto, vemos que hay una vestimenta, hay una armadura que nos protege. Es un sistema de defensa espiritual que el cristiano adquiere. Escúcheme bien, un sistema de defensa espiritual. ¿Y qué es esto? Que esto es necesario para que los creyentes puedan mantenerse firmes en su posición mientras se encuentran bajo ataque. O sea, es un mundo espiritual, es un mundo activo, está tan activo que Cristo lo descubrió y se dio cuenta y nos dijo, este reino ustedes tienen que aprender que lo pueden dominar siempre y cuando, óigame bien, se pongan toda la armadura de Dios. La palabra acechanzas es maquinaciones. Y esto alude a una noción de astucia, de engaños, de trampas, de métodos. Porque así es el enemigo. Viene a hurtar, matar y destruir. Viene a engañar, a engañar, a engañar. Él quiere engañarnos. Él quiere que nosotros no veamos lo que la Biblia dice. Él quiere que nosotros no obedezcamos lo que sabemos. Él quiere que tú no ores. Él quiere que tú no leas la Biblia. Eso es lo que Él quiere. Y si le haces caso, pues entonces estás frito. Es importantísimo esto. Las acechanzas de Satanás se propagan a lo largo y ancho del sistema de maldad del mundo, porque es ahí donde Él rige, Él se mueve como príncipe de las tinieblas y son llevados a cabo por sus huestes, por sus demonios. Pero sobreponerse a la tentación engañosa, o para poder lograrlo, o para poder yo, óigame bien, escúcheme bien, esto es interesantísimo, para poder yo sobreponerme a la tentación engañosa se requiere la verdad y se requiere vivir en la justicia de Dios. Las fuerzas de la oscuridad de Satanás están estructuradas, no sé cómo si será la palabra correcta, para tener éxito en todas sus iniciativas, porque son más destructivas, y que fue precisamente lo que Jesús hizo, lo que Jesús logró en la cruz del Calvario. Esto lo logró Jesús. Logró desactivar todas las fuerzas negativas. Cuando vinieron a Él para arrestarlo, pensaron que lo iban a intimidar, pensaron que se iba a asustar, pero yo soy al que buscan. Aquí estoy. En Gálatas capítulo 2, versículo 13 al versículo 15. Gálatas 2, versículo 13. Léalo conmigo. Y a su disimulación consentían también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, no, perdón, ¿estoy en el correcto o no? Sí, ¿verdad? O es versículo 3, perdón, es el capítulo 3, versículo 13, estoy equivocado yo. Versículo 13. Cristo, dice, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito aquel que es colgado en un madero. O sea que la maldición que cayó sobre Jesús fue precisamente nuestra liberación. De allí precisamente fue que Cristo nos redimió. Fue de ahí de donde Cristo pudo sacar toda esa pudiéramos valentía y de poder confrontar y de no intimidarse con el reino de las tinieblas, y dijo: la hora de la potestad de las tinieblas ha llegado, llegó el momento de la redención. Es lo que estaba diciendo Jesús.
Llegó el momento de confrontarme al reino de las tinieblas, porque Hebreos 2:14 es la única forma de destruir ese imperio de muerte que reina sobre los humanos. Pónganse de pie en esta tarde. Gracias a Dios. Así que los que hemos entrado al ambiente espiritual al que Jesús nos ha llamado, vemos entonces que Jesús nos ha redimido, nos ha rescatado.